la temperatura 16 grados, la humedad 49%. Y continuamos aquí con el doctor Fernando Cataño, endocrinólogo, médico perteneciente al staff del Hospital Santoyani. Bueno, hay una pregunta, doctor, que yo recibí por WhatsApp, la vamos a hacer primero, que dice, la pregunta para el doctor dice que yo sufro de obesidad hace años y haciendo un plan de alimentación para descender de peso no resulta. Pregunta, ¿el mal funcionamiento de la glándula tiroidea impide el descenso de peso? Cristina de Tablada. Bueno, no, el mal funcionamiento de la glándula tiroidea es también un mito en esto. Acá hay un mito que está dando vuelta, que a veces dicen, yo soy hipotiroidea. Ajá. Y tengo, no sé, 50 kilos de más. No, eso no sucede de esta manera. Uh-huh. Se dice que está comprobado que el desarreglo de la glándula tiroides, para menos, estamos hablando acá del hipo, nos fuimos del tema para el hipotiroidismo. Sí. Tiene una resistencia a la disminución de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la tiroides desregulada, uh-huh, lo que puedo incorporar del peso que yo habitual tengo es el 10%. O sea, si yo peso 50 kilos, claro, 50 kilos voy a tener un 5 kilos más de lo habitual, empezaría a 55. Uh-huh. Correcto. Y que lo que genera esto es una resistencia a bajar de peso, que si yo hago la dieta, hago el ejercicio, me va a costar más que otro paciente que tiene su tiroides regulada para descender de peso. O sea, significaría que se alenta el metabolismo. Claro, o sea, la ganancia de peso, hay una resistencia a poder regular el peso corporal, pero no tiene que ver con un sobrepeso, una obesidad mórbida. A veces el problema de tiroides. Pacientes en general tienen tiroides desreguladas, pero el sobrepeso que tienen no es mayor a este 10% del peso que tenían previamente a desregularse la tiroides. ¿Se entiende? Contestada para Cristina, entonces de Tablada. Y seguimos con otra pregunta. A ver, doctor, un audio mandaron, a ver si podemos escuchar. A ver, no, vamos a tratar de graduarlo para poder escucharlo. Mientras tanto, seguimos con otra pregunta. Jessica Nicotera del Palomar dice, el tema de tumores de tiroides y cuáles son los síntomas de alarma, ya que hoy en día hay muchos casos hasta en gente muy joven. Por ejemplo, el caso del hijo de una conocida que tiene 10 años y no le detectaron el cáncer de tiroides a tiempo y está en una situación muy límite, sabiendo que no todos los tumores derivan en cáncer, pero cuáles sí, y si hay sintomatología previa como alarma y qué estudios son necesarios para estar prevenidos, dice. Bueno, lo principal es la consulta, obviamente, al médico de cabecera. Los médicos de cabecera o clínicos, en el examen clínico, uh-huh, forma parte de la palpación de la tiroides. Es como auscultar el corazón, como auscultar los pulmones, como revisar una panza. La tiroides también se palpa. Se tiene que el médico tomar el cuello, claro, hacer una palpación de la tiroides, y ahí a veces podemos detectar ciertos agrandamientos, ciertos nódulos que pueden ser palpables y otros no, que no son palpables. Por eso a veces requerimos la ecografía, claro, ¿sí? Siempre para tumores generalmente menores a 1 centímetro o nódulos menores a 1 centímetro. Pero cuando son más grandes, generalmente se palpan, y eso ya sería un signo de alarma. Uh-huh. Es muy importante el examen físico, muy importante la palpación del bocio, si existe este agrandamiento, claro, y la ecografía para confirmarla. Si la presencia de nódulos en la tiroides es significativa, eso lo va obviamente a manejar un endocrinólogo y va a decidir si ese nódulo es meritorio de una punción. La punción es para saber si las células de ese nódulo son buenas o no, claro, o si nos hacen sospechar de alguna otra cosa. La indicación de la punción la va a hacer el endocrinólogo, ¿sí? Dadas las características del tamaño del nódulo, características morfológicas de ese nódulo, ¿sí? Que nos orientan a una sospecha mayor o menor, ¿sí? De que ese nódulo puede ser buenito o no. Claro. Uh-huh. Pero la punción es indicada por un endocrinólogo cuando así lo requiere, obviamente, las características ecográficas. Y en el mensaje hablaba de un niño. Sí. Claro, los chicos también tienen problemas de tiroides y pueden aparecer nódulos. En general,
No es tan frecuente, pero existe, por eso se tienen que dirigir a un endocrinólogo infantil, que son médicos pediatras, ¿sí? Dedicados a la Dedicadas a la endocrinología. endocrinología, a la subespecialidad de endocrinología dentro de la pediatría. Ahora, qué ¿sí? importante que el pediatra, digamos, sea un médico tan consciente que mande a hacer el análisis correspondiente para detectar. Sí, eso va a depender mucho de la sospecha clínica del pediatra, Ahí. si existe, y si Ahí. existe antecedentes en la familia de algún trastorno tiroideo, ¿sí? O el chico presenta alguna característica compatible con alguna disfunción tiroidea o no. Sí. Perfecto. A ver si ahora lo podemos escuchar. Sí, y mi pregunta es si se puede del hipotiroidismo y volverse hipertiroidismo. Mis valores están normales, pero lo que tengo son nódulos, de los cuales ya me punzan cada 6 meses, y la pregunta principal sería si es conveniente punzar tantas veces los nódulos, ya que dicen que son los únicos que pueden mutar. Bueno, en este caso la paciente nos refiere que dice que su tiroides funciona normalmente, o sea que acá no hay ni un hiper ni un hipo supuestamente, si la función es normal, que eso existe, pacientes que tienen su función tiroidea normal, pero estructuralmente tienen un nódulo, ¿eh? Esos nódulos son punzables, lo vuelvo a repetir, por indicación del endocrinólogo cuando tienen ciertas características. Las veces que sea necesaria también las va a determinar el endocrinólogo en base a los resultados de esas funciones. Claro. Pero y con respecto a la primera pregunta que había hecho, si de un hipo podemos pasar a un hiper, sí, también, porque todos estamos hablando de autoinmunidad. Como esa paciente puede tener esa autoinmunidad alterada, que en un momento generó hipotiroidismo, en algún momento puede pasar al hipertiroidismo. Eso se llama Hashimoto's. Bueno, es una enfermedad mixta, ¿sí? Que por momentos puede evolucionar a un hiper y un momento al hipo, ¿sí? También por medicación, doctor, o sea, Sí. que uno tenga hiper, le dan una medicación y como que le alentan demasiado, ¿puede ser eso? Claro, lo vemos en el caso del hiper, a veces con los pacientes que están reemplazados con levotiroxina porque están tratados por un hipotiroidismo, ¿sí? Cuando tienen un exceso de dosis pasan a un hiper, ¿sí? Hay que bajar la dosis, claro, eso lo maneja el endocrinólogo. Pero sí, puede pasar que justamente se llama hipertiroidismo medicamentoso, justamente que damos la dosis incorrecta de levotiroxina, o paciente que quizás desciende mucho de peso y hay que volver a ajustar la dosis. Eso pasa habitualmente, que hay que ir ajustando la dosis para volver a los valores normales. Claro. Olga dice, súper interesante el tema de hoy, consultarle al doctor Cataño cuáles son los síntomas del hipertiroidismo, que ya lo dijimos al inicio, doctor. Por lo general se suelen asociar con otras problemáticas, dice. Bueno, esto es lo que habíamos hablado anteriormente, que en general hay un factor desencadenante estresante que genera esta alteración de la inmunidad, ¿sí? Que dispara un hipertiroidismo. Perfecto. Es muy frecuente esto. Nora dice, ¿cuál es el inconveniente que puede causar teniendo hipertiroidismo hacerse drenaje linfático, como también el esmaltado permanente de las uñas? Eso nada, ¿no? No, en general, no. Un hipertiroidismo, no sé qué componentes debe tener el esmaltado de uñas, eso habrá que ver qué se utiliza para eso. Ajá. En general, lo que nosotros evitamos en los pacientes que se hacen algún tratamiento fuera de la tiroides es que no accedan a sustancias que tengan yodo, que las tenemos en, por ejemplo, los productos para adelgazar, todo lo que tenga que ver con la centella, que pueden tener un poco de fucus, todo lo que venga del mar tiene yodo. Entonces, y eso afecta. Exactamente, Algas, al hiper como al hipo, claro. Todo eso que puede tener un componente natural, que naturalmente tiene yodo, puede alterar un poquito el eje tiroideo. Por eso es evitar ese tipo de sustancias. Claro. Beatriz Méndez de Castelar dice, ¿cómo afecta el funcionamiento de esta glándula en los cambios de humor y cómo manejarlo? Bueno, es lo que hablábamos un poquito, que creo que Beatriz había preguntado, que las gente tienen insomnio, que tienen un estado hiperdinámico alterado, en el caso de hipertiroidismo, y se maneja con la medicación, justamente tratar a estos pacientes, como habíamos visto con los beta bloqueantes a nivel cardiovascular, de síntomas cardiovasculares, y después hay medicaciones específicas que actúan sobre la tiroides, disminuyendo la formación de estas hormonas. Es como frenar la producción de estas hormonas. Claro. Hay diferentes tratamientos. Uno es el medicamentoso, que eso se evaluará también en cada caso y en cada paciente, en cada edad de estos pacientes, cuál es el tratamiento más indicado. Uno puede ser el medicamentoso, otro puede ser la cirugía,
otro puede ser el yodo radioactivo. Todos funcionan de la misma manera, digamos, atacando esa glándula que frene por un lado. Cuando se opera la glándula, obviamente se saca la glándula, es porque puede haber nódulos, puede ser un nódulo grande, puede ser un bocio muy importante que haya que sacarlo porque esto es totalmente molesto para deglutir, ¿sí? A veces para respirar. Entonces, al futuro ese bocio hay que extirparlo porque no se va a ir solito. Claro. Pero cada paciente tiene una indicación particular de tratamiento. Las herramientas son estas: la medicación, la cirugía o el yodo radioactivo, que también es una sustancia que actúa sobre la glándula y también la frena. Para su producción. Lali Di Princio dice, ¿influye el hipertiroidismo en la baja de las defensas? Si por tener hipertiroidismo se puede llegar a tener cáncer. No, por el hipertiroidismo no, porque estamos hablando de función. Sí. O sea, la función tiroidea puede ser en más o en menos. Claro. El cáncer tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con células, con nódulos, con tumores que se pueden alojar sí en la glándula. Claro. Bien. ¿Quién es más propenso, el hombre o la mujer, a tener enfermedades tiroideas? Muy interesante, creo que lo habíamos marcado en el otro caso. El hipotiroidismo es muy frecuente en las mujeres, ¿sí? Es más frecuente en la mujer que en el hombre, siempre. Toda la patología tiroidea. Todo lo llevamos nosotros. Sí, pues, porque la autoinmunidad es más frecuente en ustedes que en nosotros. Pero hay hombres, obviamente, que tienen problemas tiroideos, pero en el 80% de los casos las mujeres son las padecientes de esta enfermedad. Bien, antes de pasar a la tanda, Graciela Giorgetti pregunta si es o no un mito que la levotiroxina se debe tomar solo con agua y cuánto tiempo lejos de las comidas. Bueno, muy bien. La levotiroxina, estamos hablando del tratamiento del hipotiroidismo acá, ¿sí? Es el reemplazo de la falta de hormona tiroidea. En realidad sí. Estamos hablando del hipo. La levotiroxina se toma siempre en ayunas, a la mañana, media hora antes del desayuno, porque interfiere con la absorción de la misma, y necesitamos la acidez de la mañana, la acidez gástrica de la mañana para que se absorba correctamente. Se toma con agua, sí es suficiente que se tome con agua. En general no queremos que se incorporen ningún tipo de fibra, ninguna otra cosa para que no altere la absorción. Bien, le mandan saludos, doctor Pablo, Juliana y Analía de San Justo. Muchas gracias.